espléndido de este seminario. Le agradecemos mucho que haya podido dedicar pues, tanto tiempo y tanto esfuerzo. Y desde luego para Economistas sin Fronteras pues, es un honor el que nos pueda regalar su tiempo y su majestad. En cuanto al seminario, pues cada sesión, como os decía, comenzará con una ponencia introductoria de Carlos, a la que seguirá pues, el coloquio con todos los asistentes, tanto de aquí como espero que también puedan participar los conectados a distancia, si la tecnología lo permite. De hecho, estos coloquios en principio pues, serán un componente importante para nosotros de este seminario, así que os animo a todos y a todas a intervenir todo lo que queráis. Y respecto a Economistas sin Fronteras, este seminario, es lo que voy a apuntar, que este seminario constituye una actividad que se enmarca en una preocupación central de nuestra organización, que es una ONG, y por lo tanto fundamentalmente tiene una actividad, diría que eminentemente práctica, pero que siempre hemos querido complementar pues, con una línea de reflexión crítica sobre la realidad económica y sobre la mejor forma de interpretarla, de conocerla y de mejorarla con el objetivo, con toda modestia, porque somos una organización muy pequeñita, pero con el objetivo de buscar caminos para avanzar hacia una economía más justa, que justamente nuestro lema, ¿no? Bajar una economía más justa. En este caso, con este seminario nos planteamos un doble objetivo, que en primer lugar, diría que ante todo, pues tratar de sopesar en qué medida la obra de Marx sigue siendo una herramienta útil pues, para entender bien nuestro mundo, un instrumento adecuado, una metodología adecuada para entender, analizar los principales problemas socioeconómicos a los que estamos enfrentados. Y en segundo lugar, pues queríamos también ofrecer una perspectiva relativamente integral del pensamiento de Marx, no solo de la vertiente económica, aunque sin duda esta vertiente pues, va a ser la predominante en este seminario, imagino, porque Carlos es fundamentalmente especialista en esa vertiente, ¿no?, del pensamiento de Marx. En todo caso, de todo esto, pues Carlos ya nos va a poder comentar a continuación con mucha más propiedad todo lo que le parezca, así que yo ya me callo, le cedo la palabra y muchas gracias de nuevo, cuando quieras. Pues muchas gracias por haberme invitado, ¿no?, a dirigir este seminario. Y realmente, pues para mí es una ocasión de refrescar, ¿no?, refrescar muchas ideas y muchas lecturas que hice en su día, ¿no?, en este sentido, ¿no? Tal vez, como ha dicho que yo me he dedicado a estudiar a Marx, tal vez convenga decir por qué me dediqué a estudiar a Marx, ¿no? Realmente pues hay que situarse cuando uno era estudiante en la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense, en la década de los 60, y yo ahí, pues claro, aprendí muchas cosas, tanto con algunos profesores como en los pasillos. Decía Pilar Miró, que es realizadora de televisión española y directora de cine, que estudió Derecho, que había un profesor en Derecho que les decía: vengan ustedes a la universidad todos los días, aunque no entren en clase, pero se aprende mucho en la universidad de los pasillos, ¿no? Y esto me parece que es lo que había en aquel momento, mucha efervescencia política y cultural, ¿no? Bueno, pues claro, Marx era el fruto prohibido, pero en aquellos años, Fraga Iribarne, que era ministro de Infraestructuras de Turismo, quiso hacer una apertura, ¿no?, una apertura, y lo hizo pues, cuando, por ejemplo, creó los cines de arte y ensayo, que podíamos ver las películas en versión original, con subtítulos. Yo la primera que vi fue Mamma Roma de Pasolini, por ejemplo, pero vimos otras de los hermanos Taviani, en fin, Repulsión de Polanski, en fin, aquel ensayo para un crimen de Buñuel, películas que además se presentaban en versión total, completa, ¿no?, no sin cortes, ¿no? Y en esta apertura pues se dejó que algunas editoriales empezaran a publicar libros de Marx, ¿no? La editorial de Aguilera empezó a publicar pues Salario, Precio y Ganancia, Trabajo, Salario y Capital, la crítica al programa de Gotha, y también otra editorial, Halcón, que nos hacía lo mismo, pero más barato. Aguilera valía 30 pesetas entonces, y Halcón a 15 pesetas, eran, claro, mucho peor recuadrados, más pequeñitos. Y en estas ediciones, claro, no estaba el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista estaba prohibido. Y el Capital de Marx estaba en tapas de papel Biblia y en tapas duras del Fondo de Cultura Económica, estaba en la biblioteca de la facultad, pero era inaccesible para cualquier estudiante poder comprar el Capital en ese contexto, ¿no? Yo, de hecho, el primer Capital que compré fue un amigo que me lo trajo de París, pero era la edición cubana, que lo vendían allí a una peseta, por así decirlo, el equivalente en Cuba, ¿no? Y entonces esa fue la primera vez que tuve. Luego he tenido más, ¿no?, la de Pedro Escarón, la traducción, porque esta era de Venceslao Roces, la de Pedro Escarón del siglo XXI, fundamentalmente, y algunas partes de
masones sacristán. Entonces fueron los años 60 cuando empezamos allí a leer en esa inquietud política y cultural pues obras de Marx, ¿no? Y también economistas marxistas, ¿no? O filósofos también, ¿no? Pues leíamos a Althusser, a Baudelaire, que era antropólogo, es antropólogo, a Marcuse, que también estaba muy en boga en aquellos años, pero sobre todo economistas marxistas. Y yo ahí descubrí pues, a Maurice Dobb, a Paul Suisy, a Baran, ¿no? A este trío, por así decirlo, fundamentalmente, ¿no? En principio. Bueno, pues ahí empezó mi andadura y luego pues hicimos un seminario sobre capital con compañeros, amigos, y ahí está la cuestión, ¿no? Mi encuentro con Marx, ¿no? Entonces, lo que sí quería plantear es, bueno, Marx es un pensador del siglo XIX que nos sirve solo para el siglo XIX para entender el capitalismo de aquella época o tiene alguna utilidad en la actualidad, ¿no? En esto pues hay siempre controversias. Hay quien señala que Marx, pues sí, es una persona del siglo XIX, un pensador del siglo XIX, pero no puede aplicarse a hoy, sobre todo cuando ha habido tantas transformaciones del capitalismo, ¿no? Sin embargo, otros autores señalan la importancia de Marx, ¿no? De seguir hoy en muchas cosas vigente para analizar la realidad actual que tenemos, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que Marx y lo que es el marxismo pues también ha sido muy tergiversado, ¿no? Muy tergiversado en alguna medida, ¿no? Y esto se debe, entre otras cosas, a la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Y la deformación que se ha podido hacer del pensamiento de Marx, ¿no? Pero, ¿qué entendemos por marxismo, ¿no? Dice Hobsbawm, en un entrenador británico, como se sabe, muy importante, precisamente la historia del marxismo, ¿no? Que está, en castellano está publicada en Bruguera, faltaban algún libro que otro, me parece. Dice que bajo el término marxismo se comprenden tres cosas fundamentalmente. Una, la aportación teórica de Marx, ¿no? Y Engels, si se quiere. Otra, pues todos los partidos y sindicatos que surgen en el siglo XIX, que lo hacen bajo la ideología marxista, ¿no? Las ideas de Marx, ¿no? En ese momento, pues hay un crecimiento en casi todos los países de estos partidos, ¿no? Y luego los países que han hecho una revolución en nombre de Marx, ¿no? Ahí viene pues todo, la Unión Soviética, los países de Europa Oriental después, China, Cuba, Corea del Norte, en fin, todos los países que han ido haciendo revoluciones, en algunos casos no, países del este que les han impuesto el sistema socialista comunista por los tanques soviéticos, no así Checoslovaquia, ¿no? Me llama la atención que yo en clase, hablando de esto de que habían llegado los tanques soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, pues una alumna checa me corrigió y dijo, no, que en Checoslovaquia, entonces era Checoslovaquia, hubo elecciones y ganó el Partido Comunista, ¿no? Y dije, pues me alegro que me haga esta puntualización. Lo que sucede es que dije yo, luego siguió las directrices de la Unión Soviética, ¿no? Pero me llamó la atención porque, claro, se puede decir, como era checa, sabía la historia, pero es que en España hablas tú de una historia reciente y no se conoce, ¿no? No la conocen. De hecho, a mí la única persona que me ha pedido biografía sobre la Guerra Civil Española y la República fue una estudiante del Erasmus. Ningún estudiante jamás me pidió nada eso en particular, ¿no? De los españoles, ¿no? Bueno, dicho esto, pues realmente esta es una idea que tiene Hobsbawm, que a mí me parece muy válida, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Primero, los países que hicieron la revolución en nombre de Marx se han venido abajo y realmente podemos calificar su evolución como un desastre que además pretende y se utiliza para desprestigiar cualquier alternativa que pueda haber al capitalismo y se utiliza también para desprestigiar al propio Marx, ¿no? Porque de ahí se piensa que desde Marx surgen las ideas que conducen a sistemas totalitarios que al final pues han sido unas grandes dictaduras y encima no han conseguido un desarrollo para la sociedad importante, ¿no? En las condiciones materiales de vida, como le gusta decir a Marx, ¿no? Y por lo que se refiere a los partidos y sindicatos, pues en el mundo desarrollado ya lo vemos, ¿no? Prácticamente no quedan partidos que se reclamen marxistas. El PSOE ya hizo esta transición en su día con el famoso congreso, que además parte del PSOE se negó, y es cuando Felipe González dimitió, pero realmente nadie, ahora ningún partido se declara seguidor de Marx, ni mucho menos, y los sindicatos todavía menos, ¿no? Es posible que en América Latina todavía sí que sigan existiendo partidos que se reivindiquen herederos de Marx, pero lo que es el mundo occidental desarrollado no creo yo que ya queden en este sentido, ¿no? Pueden quedar algunas minorías, pero son minorías sin apenas influencia ni electoral ni de movimiento de masas, ¿no? De influencia en las personas y las gentes, ¿no? Entonces, lo que sí que nos queda, y es lo importante, es la parte teórica. Claro, solamente nos queda la parte teórica de estas tres acepciones que decía Hobsbawm,
Pero esto tiene sus riesgos, porque si Marx dijo, hasta ahora los filósofos han dedicado a interpretar el mundo, pero a partir de ahora hay que transformarlo también, ¿no? Pues claro, se queda cojo, lo que es las ideas de Marx mismo se quedan cojas porque el Marx no solamente puede ser una teoría desarrollada por los académicos, discutida en seminarios, sino que tiene interés en influir y cambiar las cosas, ¿no? Pero últimamente pues, ha reducido más a este marco teórico, ya digo, porque efectivamente es lo que queda, ¿no? Y ahora hay que ver si realmente queda o no queda, ¿no? No queda, ¿no? Yo, fíjense, es curioso porque hace poco me he comprado un libro de Alain Mink, que es un empresario francés que habla de Marx, ¿no? Como importante, ¿no? Lo considera como tal, ¿no? Como algo importante que llevar a cabo, ¿no? Luego está la anécdota que cuenta Hobsbawm, que la recoge este biógrafo de Marx, que es Eric Liedman, pues sueco, y que la recoge él, que coincide en una cena Hobsbawm con Soros, ¿no? Y Soros. Y claro, Soros conoce la ideología de Hobsbawm, ¿no? Y le pregunta que qué opinaba él sobre Marx, ¿no? Y Hobsbawm no quería entrar en una disputa. No quería entrar, se pensaba que era un poco provocación, ¿no? Decir, bueno, ¿qué piensa usted sobre Marx? Y lo que Hobsbawm dice, bueno, respondió así evasivamente y tal, pero Soros le dice, ese hombre descubrió hace 150 años algo sobre el capitalismo que deberíamos aprovechar. Entonces, claro, el propio Hobsbawm se queda sorprendido de que Soros, él quería evitar, como dice, este me viene a provocar y tal, y yo no quiero entrar en esto, ¿no? Y efectivamente, pues Soros dice eso, ¿no? Pero hay dos economistas españoles que a mí siempre me han llamado la atención en este sentido, porque son dos economistas españoles que no son marxistas y que encima además, pues Fabián Estapé, por ejemplo, es uno de ellos, catedrático de Política Económica por la Universidad de Barcelona, fue comisario adjunto al Plan de Desarrollo en la época de Franco, ¿no? Y Estapé una vez en un programa que había en televisión española, entonces, La Clave, cuando se podía debatir sin pegar gritos y chillidos, dijo una cosa, dice, el economista que no conoce a Marx va cojo o tuerto. Dice, se puede por la vida, se va, ¿no? De hecho, cojo y tuerto, pero se va cojo y tuerto. O sea, no es un economista completo. No conoce una parte muy importante de lo que es la herencia de los economistas, ¿no? Y Luis Ángel Rojo, cuando cayó la Unión Soviética, precisamente, se derrumbó todo el telón de acero, pues decía que si eso suponía la quiebra del pensamiento de Marx. Yo le oí, iba en coche oyendo la radio, y Luis Ángel Rojo dijo, no, ni mucho menos, no podemos tirar a la bañera el niño con agua sucia. No podemos tirar de la bañera, vamos. De mar quedan muchas cosas muy valiosas que hay que seguir aprovechando, ¿no? Como Soros. Luis Ángel Rojo fue catedrático de nuestra facultad y fue también gobernador del Banco de España. O sea que, como verán, no es sospechoso de... Sí es verdad que siempre él sí que dio un seminario en el Centro de Estudios Sociológicos que yo seguí, que era sobre marxismo, ¿no? O sea, él tenía siempre un interés por Marx y por el pensamiento económico, ¿no? Y él dio un seminario sobre marxismo, también lo dio en la Menéndez Pelayo y sacó un libro sobre ello, ¿no? Sacó un libro sobre ello. Tenía una visión también peculiar, pero bueno, realmente era en este sentido interesante, ¿no? Pero estas declaraciones de dos economistas españoles que, sin embargo, valoran a Marx, por lo menos parcialmente, no sé si en su totalidad, pues me parecían muy interesantes, ¿no? Bueno, también estaba José Luis San Pedro, que en las clases de estructura económica nos hablaba de una fuente de la estructura económica, ¿no? Trataba de definir qué era estructura económica, las aportaciones que se habían hecho al término y a la disciplina, y una de ellas era el materialismo histórico de Marx, a la cual le dedicaba varias páginas, ¿no? Yo siempre cuento que cuando llegamos a la universidad veníamos, pues en mi caso, de colegio de curas, y en segundo curso teníamos a San Pedro y nos hablaba bien de Marx y nos desarrollaba aquello como un precedente del concepto de estructura económica, pues era algo chocante, ¿no? En aquel momento era algo chocante y llamativo, ¿no? Que se pudiera hablar bien de Marx en la Universidad Española en los años 60, ¿no? En plena dictadura franquista, que todas estas cosas sucedían, ¿no? Todo esto también influyó en mi percepción de Marx, ¿no? El hecho de que pues lo que leí allí, o lo estudié, ¿no? En la estructura económica de José San Pedro, las clases de Rojo en CEISA, que era un centro de investigaciones sociológicas que se creó para dar acogida a los catedráticos que se habían expulsado, a Aranguren, a Tierno Galván y a García Calvo, ¿no? Habían expulsado a 3 catedráticos, como hay muchos latinoamericanos, pues 3 catedráticos en el año 75 por apoyar las reivindicaciones estudiantiles, que eran libertad, autonomía de la universidad
y cosas por el estilo. Entonces, por apoyar eso, pues fueron expulsados de la universidad, los 3 a perpetuidad. Y otros 2 a 2 años, ¿no? Aguilar Navarro y Montero Díaz. Montero Díaz, que era un historiador, pero que había sido de las Hons, Feti Hons, no, de las Hons, decía siempre. Pero daba seminarios de marxismo también. También se entró con el marxismo y ya fue expulsado 2 años. Bueno, pues en este centro Rojo dio clases de marxismo y yo iba allí y le seguí, ¿no? San Pedro hablaba de estructuralismo y tamames de economía española, ¿no? Y luego podías ir a otras disciplinas, ¿no? Yo me acuerdo pues ir a la clase de Colorón, que era psicólogo, psiquiatra, mejor dicho, a Piano Galván, que es la primera que le oí allí dar las charlas. En fin, era un sitio que, como decía San Pedro, no se pedía ningún diploma, ni ningún crédito para nada, ¿no? La gente íbamos a aprender, a aprender. Y era un poco pues la fiesta del aprendizaje, ¿no? En ese aspecto. Bien, pues realmente lo que tenemos es esto, ¿no? El cierto reconocimiento de Marx, ¿no? Por personas que no se consideran como tales, ¿no? Como discípulos de Marx, ¿no? Si lo miramos bien, la gran influencia de Marx ha sido de estas 3 acepciones que decía Hobsbawm en el siglo XX. El siglo XIX hay una génesis, ¿no? Se crea la Sociedad Internacional de Trabajadores, empiezan a surgir los partidos socialdemócratas, los sindicatos, hay un movimiento obrero, que de hecho pues es el que, claro, hace avanzar también los derechos, ¿no? Sobre todo los derechos sociales más en el siglo XX, pero hay un movimiento importante que se empieza a gestar en el siglo XIX, pero que se plasma más en el siglo XX, ¿no? La importancia de los partidos socialdemócratas y los sindicatos van a ser fundamentales en el siglo XX. Pasa igual, las revoluciones que he dicho antes, falladas, frustradas, fracasadas, pero surgen en el siglo XX, ¿no? Y luego en el siglo XX Marx ha tenido muchos seguidores de pensadores muy potentes, ¿no? No son cualquier cosa, ¿no? Y claro, la lista es interminable, no podríamos aquí reducirla. Empezando por 3, además, activistas políticos como Lenin, Rosa Luxemburgo y Bukharin, ¿no? Sobre todo a nivel teórico, la contribución de Rosa Luxemburgo, la acumulación de capital, es importante, ¿no? Porque incluso con el tema de la demanda se anticipa de alguna forma a Keynes y a Kalecki. De hecho, siempre se dice, George Robinson decía que Kalecki, cuando lanzó su teoría, solo conocía a la teoría de Marx y Rosa Luxemburgo, pero no conocía la teoría neoclásica. Y dice que era una gran ventaja, decía Robinson, no tuvo que luchar contra la teoría neoclásica en aquellos momentos, no tuvo como Keynes, ¿no? Que tuvo que romper las estructuras mentales que tenía aprendidas de esta escuela, ¿no? Bien, pues estos son 3. Lenin realmente pues lo que tuvo de positivo fue la síntesis de lo que era el imperialismo, si bien siempre se ha dicho que cogió mucho de Hobson, que fue el primer teórico sobre el imperialismo, que era un autor británico liberal, reformista, pero no era ni mucho menos marxista, porque a veces el término imperialismo sería el marxismo, pero realmente el creador no fue precisamente un marxista, ¿no? Luego lo siguieron los marxistas, pero también Schumpeter tiene un libro sobre el imperialismo. Y de hecho, pues son 3 importantes. Por eso se dice que Lenin lo que hizo fue un poco hacer una tipología, las características de lo que era el imperialismo, pero copiando, de alguna forma, mucho de Hobson, perdón, y de Bukharin, ¿no? Que había escrito La economía mundial, que es un libro más importante en este sentido, que estaba viendo ya las tendencias de esa economía que luego se han plasmado más adelante, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? En ese aspecto. Y luego, pues si hablamos de los economistas, sobre todo, porque filósofos, claro, Gramsci, Kors, Lukács, la Escuela de Frankfurt, ha habido muchos, pero economistas así, después de estos 3 que acabo de mencionar, que no eran economistas, eran políticos activos, ¿no? Aunque la que más se acerca a la economía es Rosa Luxemburgo, ¿no? Precisamente en sus cursos de economía política también que daba, ¿no? Y bueno, Bukharin con economía mundial. Pero luego uno destacado en el siglo, ya en los años 20 es Grossman, ¿no? Que sí es de la Escuela de Frankfurt. Yo había conocido a Grossman, pero nunca supe que era de la Escuela de Frankfurt. Siempre en la Escuela de Frankfurt, pues Adorno, Horkheimer, Marcuse. Nunca había vinculado a Grossman, que era un marxista más ortodoxo, más fundamentalista, con la Escuela de Frankfurt. Sin embargo, pertenecía a la Escuela de Frankfurt. En un libro que he leído hace poco sobre la Escuela de Frankfurt, precisamente le mencionan como un economista de esta escuela, ¿no? Pero era un poco un factor disidente, porque la Escuela de Frankfurt realmente son seguidores de Marx, pero también transformándolo de alguna manera, ¿no? De un Marx no dogmático, un Marx abierto en este aspecto, ¿no? Y luego la lista de los economistas, ya he citado a Maurice Dobb, he citado a Swissy,
a Baran, puede citarse a Magdoff, que también colabora con Sweezy en la dirección de la Monthly Review, que es la revista que él pone en marcha en el año 49, con este nombre porque era la caza de brujas entonces. Entonces están también pues, otros como Bettelheim en Francia, Mandel, ¿no? Que es también una persona destacada en la Liga Comunista Revolucionaria, la DCR. Pero la DCR, los escritos tienen una cosa curiosa, son siempre minorías, pero luego sí que tienen teóricos buenos. Siempre ha habido teóricos destacados, ¿no? Y uno de ellos es Mandel. No cabe duda que la obra de Mandel también es una obra a considerar, ¿no? Yo en este sentido tengo que decir que yo soy, tanto dentro del marxismo como fuera, soy ecléctico, que no quiere decir escéptico. Ecléctico es que no crees que una teoría explica todo, ¿no? Que piensas que hay otras teorías que también son explicativas, ¿no? No se puede decir, oiga, es que Marx explica todo, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos. O sea, el legado intelectual de Marx, tanto en el campo de la filosofía como en el campo de la economía, y también si se quiere ir también a la sociología, ¿no? De hecho, Henri Lefebvre, un marxista francés, escribió un libro que se llama La sociología en Marx. Realmente, claro, hay muchas cosas ahí de sociología en el trabajo de Marx. Henri Lefebvre, luego, que yo aprendí mucho con él, leyéndole también cosas sobre Marx, luego se fue hacia, no es que se quitase del medio del marxismo, sino que se dedicó más al espacio urbano, y entre los urbanistas ha tenido mucho prestigio, ¿no? Todas obras que llevó a cabo al final de su vida, ¿no? En ese sentido. Pero no es un renegado, ¿no? Es un renegado que, como tantos, que luego ha habido muchos renegados, ha habido también muchos conversos en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, hay que preguntarse, bueno, con tanta gente realmente y con tanta formación intelectual tan fuerte, seguidores de Marx, pues algo es importante para reflexionar, ¿no? Por ejemplo, cuando Dobb escribe la teoría del valor y la distribución desde Adam Smith hasta nuestros días, no, perdón, desde Adam Smith, no hay más, no hay nuestros días. Es que nuestros días es un libro de Celso Furtado, ¿no? Que tiene el desarrollo tal hasta nuestros días, ¿no? Es desde Adam Smith. Paul Sweezy dijo, este libro solo lo podía haber escrito Maurice Dobb. ¿Por qué? Porque Maurice Dobb tenía un bagaje de una formación intelectual, del conocimiento del pensamiento económico tremenda. No solo de Marx, sino de los clásicos y de los no clásicos. Porque, por ejemplo, en este libro cita muy marginalmente a Keynes, que es contemporáneo suyo en Cambridge, precisamente, ¿no? Pero hay una cosa que me ha llamado también mucho la atención, que he leído las memorias de Amartya Sen, ¿no? Como saben ustedes, Amartya Sen es un economista que ha sido premio Nobel de Economía y un economista sui generis, ¿no? No se puede encuadrar en ninguna escuela, ¿no? No se puede decir, este es marxista o es keynesiano, ¿no? Él, bueno, pues ha ido haciendo su propia teoría, su propia formación, ¿no? En este sentido, y ha jugado un papel también importante en aspectos actuales, ¿no? Bueno, pues Amartya Sen, aparte, pues su primera época educativa, ¿no? La influencia de Tagore, en la educación que recibió en la India, y por qué estudia economía, ¿no? Y aquí voy a decir un poco, también le voy a ligar con la Universidad de los Pasillos. Amartya Sen cuenta que él quería hacer física y matemáticas, pero un compañero suyo, un amigo que había empezado economía, le convenció para que estudiara economía. Dijo, mira, esto te puede gustar, porque a ti te gusta, es muy analítico, y te gusta la capacidad analítica y la economía la tienes ahí, y además la economía es humanista, dice. Entonces, las matemáticas y la física están muy bien, pero no tienen ese lado de la economía humanista, ¿no? Y otro argumento que utiliza para convencerles dice, mira, además si estudias física, tienes que ir a prácticas por la tarde. Y si estudias economía, pues podemos ir al café, y vamos al café allí y lo pasamos mejor, ¿no? Y esto está ligado por las aulas, porque en un momento determinado Amartya Sen dice, bueno, hasta ahora he hablado de las influencias que tuve de los profesores en Calcuta, ¿no? Los economistas que tuve, pero mi formación no se complementa si no se tiene en cuenta las charlas del café. Dice, el gran conocimiento mío fue porque las charlas del café, las discusiones del café y los debates y las controversias. Y esto es lo que yo también recuerdo de aquella facultad de los años 60, ¿no? Como hacía un amigo mío, joder, si llegas aquí un día sin leer Althusser, no tienes nada que hacer, te echan aquí. ¿Qué haces? No has leído Althusser. Aquí estamos discutiendo sobre Althusser, ¿no? En el bar y en cualquier otro sitio, ¿no? Y eso me parece que es muy importante, es algo que se ha perdido en la Universidad Española por lo menos, ¿no? Ahora eso es plana, la Universidad Española en ese sentido es plana, ¿no? Y que Amartya Sen, que ha llegado a Nobel de Economía, diga esto del café, pues me parece, a mí me resultó muy reconfortante, ¿no?
Hay otra cosa que también señala él, ¿no? Él va a Cambridge porque, claro, él se mueve a la izquierda, ahí en India, y entonces la teoría del valor trabajo y tal le costaba, y lee un artículo de Boris Dobb sobre la teoría del valor trabajo, y se entusiasma con todo. Esto es lo mío. En los años 30 había publicado Dobb ese artículo, y él entonces ya en los años 50 es cuando pide una beca, al final al principio no la logra, luego la consigue, porque decían que había muchos indios que iban a Inglaterra a estudiar y que eran demasiados, no podían dar becas a tantos, ¿no? Pero bueno, al final la consigue y él lo primero que quiere es conocer a Maurice Dobb cuando llega allí. Y le ponen otro tutor, él con la compañía y tal. Y luego le ponen a otro, también a Piero Raffa, un economista italiano, también muy peculiar, y él le dice a Piero Raffa, pues oiga, es que yo quiero conocer a Maurice Dobb, porque yo vengo aquí, entre otras cosas, por él. Y dice, pues vaya a verle al despacho, no hay ningún problema. ¿No? Entonces le va a ver y Maurice Dobb pues, le recibe muy bien, y aunque no es el tutor directo, pero él, sin embargo, le habla con él mucho y le instruye en muchas cosas que a él le interesan. ¿No? Pero hay otra cosa que le interesa a Amartya Sen, que dice la lección social, que había leído a Harrow, pero no encuentra a nadie allí. En Cambridge que le interesara a eso. El único que sintió interés fue Dobb. Y Dobb dijo, explíquemela, porque decía que él las matemáticas no las utilizaba, ¿no? Explíquemela. Y dice que se interesó por la teoría de la elección social, Maurice Dobb, ¿no? Y siempre dice él que tenía unos conocimientos increíbles, ¿no? Cuenta una anécdota de Robertson, ¿no? Se la cuenta Rafael, dice, esta me la contó Piero Raffa, que cuando a Maurice Dobb le eligen como profesor ahí en Cambridge, pasa tal, pues tiene un tutor también, ¿no? Robertson, que es el que le da el visto bueno, era conservador. Y al día siguiente Dobb se da cuenta y escribe diciendo que es del Partido Comunista, inglés, británico. Él se poste, que soy del Partido Comunista. Y dice, o sea que si usted con esto pues no me elige, no me coge, no me contratan, pues lo entiendo, no voy a criticarlo. ¿No? Y Robertson le dice, no importa, con tal de que nos avise usted con 15 días de antelación que va a poner una bomba en la capilla. Claro, siempre dice que curiosamente de quien era amigo en Cambridge era de los conservadores. De él, que luego se murió el hombre, de Power, que era del desarrollo, teorías del desarrollo, se va muy bien también con él, y sin embargo, con la que se va fatal era con John Robinson, que era pues keynesiana, ¿no? O sea, que su cercanía era más bien, bueno, pues las cosas de la amistad, tampoco aquí pasa cualquier cosa, ¿no? Que era un hombre abierto, pero luego Sen, por ejemplo, a Bauer, que yo nunca le he dado mucha importancia, pero lo pone muy bien, ¿no? Como gran teórico del desarrollo, ¿no? Tal vez no le haya dado mucha importancia porque como al final la dependencia y tal, y este era conservador, pues uno no le dedicó el tiempo preciso a estudiarlo, ¿no? Bueno, pues esas son las anécdotas que también va contando, ¿no? Cómo llega a Cambridge, cómo él le gusta las dos cosas, ¿no? La lección social, y es donde quiere desarrollar su actividad. Luego se hace muy amigo de Piero Raffa, dice que grandes charlas se tiraban por allí, por el campus, ¿no? Hablando, dice, y no de economía, hablaba de todo, Piero Raffa. Hablaba de filosofía, de historia, no se dedicaba solo a la economía. Y claro, se dedicaban a andar los dos paseando, ¿no? Hay otra anécdota con Maurice Dobb que dice que tenía una tetera, ¿no? Que ibas al despacho y te servía té, pero tenía la tapa rota. Entonces pidió otra tetera. Y entonces llega y tal, y sin tapa, ¿no? Y dice Maurice Dobb, vaya, pues si pide una nueva porque tenía la tapa rota, ¿qué ha pasado? Y le dice a la ordenanza, oiga, pues ¿qué me ha venido esto sin tapa? Y dice, sí, la tiré yo porque vi que a usted no le gustaban las tapas. Justo para eso, ¿no? O sea, va contando anécdotas que son interesantes y también dan una muestra de lo que era la época intelectual, ¿no? de aquellos años, ¿no? Y otra que cuenta que cuando va Amartya Sen a Maurice Dobb le dice, es que Joan Robinson me ha dicho que quiere que te ayude a poner el último clavo sobre la teoría neoclásica, ¿no? El último clavo del ataúd, ¿no? Y Maurice Dobb le dice, déjela que lo haga ya sola, lo del clavo, el ataúd de la neoclásica. Usted siga su camino, el camino que a usted le interesa. No se deje llevar por estas cosas, ¿no? Bueno, esto también nos refleja un poco ese ambiente que había en Cambridge, que estaba Keynes, había un marxista como Maurice Dobb, había los conservadores y había pues un debate intelectual importante en aquellos años, ¿no? Bueno, está el gran debate Keynes-Hayek cuando la depresión, ¿no? y la crisis de los 30,
y realmente pues, sucedía todo allí. Y Amartya Sen, pues es ya las cosas que me han gustado de sus memorias es precisamente esta parte, ¿no? Esta parte que cuenta precisamente un poco también su contribución, ¿no? a la formación suya, porque la tesis doctoral que hace la dirige Joan Robinson, pero intervienen Piero Rafa y Maurice Dobb también, los menciona y los dice, ¿no? Maurice Dobb trabaja con Piero Rafa en la recopilación de todas las obras de Ricardo. Piero Rafa era un hombre que publicó poco, que no le autorizaba a dar clases y, sin embargo, Keynes lo utilizaba para el debate contra Hayek, ¿no? Le decía, bueno, escriba usted contra Hayek, ya me he cansado. Y Piero Rafa salía, bum, bum, bum. Y Piero Rafa dice que, pero hizo una gran recuperación de todas las obras de Ricardo, artículos, tal. Y iba lento porque Rafa era muy meticuloso, dice que de pronto escribía tal y nunca sacaba la publicación y luego le ayuda a Maurice Dobb y entre los dos sacan las obras de Ricardo Renunciz, ¿no? Que están publicadas en el Fondo de Cultura Económica, en castellano, pero está descatalogado. Yo lo he intentado comprar en México porque aquí no había. Y no, ya dicen que ya no se podía encontrar. Y dije, es que yo en su día no las pude comprar porque no tenía dinero, pero ahora que tengo dinero las quiero comprar, ¿no? No, no he podido, ¿no? No he podido, pero es una gran... Ahí la importancia también que tenían una relación muy clara Marx y Piero Rafa, ¿no? Antes decía que Piero Rafa era peculiar porque no se le puede calificar de marxista, aunque era muy amigo de Gramsci, y Gramsci le pedía libros de economía para saber aprender economía, ¿no? Pero él no era un hombre marxista y lo que hace con la producción de mercancías, por medio de mercancías es criticar a la teoría neoclásica. Claramente, eso sí, una de las críticas mejores que hay a la teoría neoclásica es este libro. Un librito, pero es muy difícil. Traducido por Rojo, precisamente. Y otra cosa que es importante es que Piero Rafa, claro, hay gente que ha utilizado la aportación de Piero Rafa para criticar la teoría del valor del trabajo. También dentro del marxismo, diciendo, bueno, esto ya pone de manifiesto que no hace falta para explicar la explotación la teoría del valor del trabajo. De hecho, Maurice Dobb, al final, también dice la formación de precios la resultó el Piero Rafa. Nada de transformación que ha dado tantas vueltas en el marxismo y de tantas complicaciones, ya hablaremos de ello en el tema correspondiente, sino que al final tanto él como Ronald Meek, que es otro marxista británico, piensan que no rechazan la teoría del valor del trabajo en ningún caso, pero que sirve para explicar la explotación, pero que en vez de hacer la transformación con matemáticas muy complicadas, la solución la da Piero Rafa con producción de mercancías y por tanto no hay que darse más vueltas a la cabeza en este tema. Bueno, un poco a lo que íbamos y que es importante, la vigencia de Marx hoy, ¿no? Yo creo que lo que quería decir yo con todo esto es que vemos que ahí, desde que Marx muere, ha habido una cierta, siempre seguidores suyos, ¿no? Ya digo, gente académica que ha estado profesores de universidad y gente muy potente intelectualmente, ¿no? O sea, Gramsci, Lukács, luego la Escuela de Frankfurt, ¿no? Adorno, Horkheimer sobre todo, ¿no? Luego el último que es Habermas, ¿no? Y luego está pues toda la parte económica que acabo de mencionar. Hay más, ¿no? Seguramente me dejo más, pero yo creo que estos son los más relevantes, los que he citado. Luego vienen más, Gunder Franz, Amiranín, pero yo creo que los más de más peso en aquellos años fueron estos economistas. Hay que tener en cuenta además que el marxismo en su discusión teórica ha tenido sus ciclos también, ¿no? Ciclos que en eso Marx también es un maestro. Y claro, el auge de los movimientos revolucionarios de principios del siglo XX y toda su influencia, ¿no? Pero luego hubo un resurgimiento muy fuerte en la década de los 60, que coincide pues, con el movimiento obrero muy fuerte, con los movimientos estudiantiles, y todo eso hace renacer el marxismo con mucha vitalidad, que es cuando yo llegué a la universidad. Aquí había movimiento estudiantil fuerte, también había movimiento obrero fuerte, pero todo en la clandestinidad y en la ilegalidad, porque se creó el Sindicato Democrático de Estudiantes contra las normas que había para elegir representantes estudiantiles. Y en ese sentido, pues claro, también aquí ese interés por Marx pues surgió dentro de esta conflictividad que había, ¿no? Y de este intento de conocer, ¿no? La crítica al capitalismo, que era muy fundamental. No era solamente la crítica a la dictadura, sino también crítica al capitalismo, ¿no? Entonces, el interés sobre Marx en los años 60 pues fue bastante fuerte, ¿no? Y estos autores, aunque venían de antes, porque Susi escribe en los años 40, su teoría del desarrollo, sin embargo, claro, se pusieron muy de moda en los años 60. Y gracias aquí al Fondo de Cultura Económica, que era una editorial mexicana. El Fondo de Cultura Económica ha hecho una contribución a la formación de los españoles de entonces muy importante.
fundamental, porque es el que publicaba todas estas obras, que aquí no se publicaba por una editorial, bueno, salvo los pequeñitos que acabo de decir, ¿no? Pero lo que es, todos los autores marxistas eran publicados por Fondo Cultura, El Capital también, contra la traducción de Vencer Roces, ¿no? Pero ya digo que entonces era muy cara, ¿no? Ahora es más barata, ahora está más barata al precio actual, al poder adquisitivo que hay ahora, ¿no? En ese aspecto. Y lo que luego hay un declive, ¿no? Hay un declive que viene dado también por el declive del keynesianismo. Bueno, antes de seguir tengo que decir que una autora discípula de Keynes, que es Joan Robinson, con la cual Tom no se llama muy bien, Joan Robinson, que era discípula de Keynes, escribe un libro sobre introducción a la economía marxista también en los años 40. Keynes le quiere decir, ¿pero qué hace usted estudiando a Marx? Si Marx es un economista de los bajos fondos, ¿no? Como no le daba ningún interés a Marx, Keynes, ¿no? De los bajos fondos le llama. Pero dice Robinson que ella siguió en su empeño y escribió este libro. Claro, muchos marxistas lo critican porque le consideran que no es un libro de una conocedora del marxismo. Sin embargo, ella lo que encuentra a veces son similitudes entre Marx y Keynes. Y en ese sentido, yo que no soy... Antes era más dogmático, luego me he ido cambiando, ¿no? Eso es la realidad. Pero yo sí que me gustó ese libro de Joan Robinson en su día, ¿no? Siempre tenía una cierta apertura intelectual yo, ¿no? Cuando a mí me dicen, bueno, si tú no eres trotskista, ¿por qué te gusta Mandel? Digo, bueno, porque yo valoro la calidad, ¿no? No de quién viene la gente, sino realmente se está haciendo un libro importante e interesante, ¿no? No me encuadro decir, solo leo a los estos, ¿no? No. Yo he leído a Bettelheim, que era pro-chino, he leído a Mandel, he leído, en fin, todos los que me parece que tienen una aportación teórica valiosa, ¿no? Y coherente y lógica. Y eso es lo que yo siempre he seguido en este sentido, ¿no? Y eso es lo que creo que hay que hacer, ¿no? Ese eclecticismo que me parece que es interesante, ¿no? ¿Cuándo renace otra vez Marx, ¿no? De alguna manera, ¿no? Fíjense, en este libro que he recomendado, Robeck, empieza diciendo que el libro, dice, se remonta a una serie de clases magistrales que impartí en el semestre de invierno del curso 2005-2006, la Universidad Técnica de Dresde, sobre el tema Marx hoy. O sea, él piensa que Marx tiene hoy cierta vigencia. Dice que le sorprende el interés, que se llenan los seminarios, que hay mucho debate, ¿no? Y que a la gente le había dado por muerto antes de tiempo. Habrá muerto el socialismo real, pero eso no quiere decir que haya muerto Marx, ¿no? Y por eso dice que renace ese interés, ¿no? Él dice que se ocupó mucho de los escritos de Marx en la Universidad Libre de Berlín y dice que, claro, muchos marxistas de entonces pues han ido jubilando y han ido desapareciendo y no ha habido sustitutos. Eso también es la verdad. Pero cuando renace otra vez es en el 2008, cuando la crisis. Cuando la crisis empezamos a ver libros de Marx en las librerías otra vez y empezamos sobre todo a ver muchas biografías que salen de Marx, ¿no? Aquí en este libro, en esta biografía de Karl Marx, editada por Akal, de este sueco, pues sí que viene una lista de todas las biografías que ha habido interesantes, ¿no? Empezando por la de Mering, claro, es de 1918, y siguiendo ya por las más actuales, la de Stidman, ¿no? Que él también elogia, pero también critica, de alguna manera, pues creo que demuestra un interés en ello, ¿no? Las editoriales no editarían libros de biografías de Marx si no se venden. Eso está claro. La de Stidman tuvo además mucho cartel, porque como es de Taurus, ¿no? El grupo Prisa promociona a esta gente, ¿no? Pero bueno, es una buena biografía, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que dice este autor, porque realmente es así, ¿no? Y es descubrir un poco las crisis, otra vez vuelve Marx. Decía, me parece que era unos discípulos de Suisi, ¿no? Bellamy Foster, que se dedica más al tema ecológico, decía que estaba todo el mundo hablando en la crisis la vuelta de Keynes, ¿no? Entre ellos Skidelsky, ¿no? Que había escrito la biografía de Keynes, dice, la vuelta de Keynes. Pero dice, si se vuelve Keynes, ¿por qué no Marx también, no? No más tanto en el sentido de revoluciones o de partidos, sindicatos, sino como teoría, que nos sirva para interpretar las crisis económicas, fundamentalmente, ¿no? Y en ese sentido, basta la bibliografía, o sea, Littman lo que viene a plantear es que Marx sigue siendo válido en muchas cosas hoy, ¿no? O sea, no lo deja un poco más como Stidman, más restringido al pasado, sino que considera que en este sentido es importante. Y una cosa que señala, que a mí me parece muy útil, es que el hundimiento de la Unión Soviética al final ha sido como una liberación, ¿no? Porque eso condicionaba el pensamiento marxista, aunque no estuvieras viviendo allí. Y que al hundirse la Unión Soviética se ha liberado uno y se ha dado cuenta que Marx no tiene nada que ver con aquello. No tiene que ver con aquello. Y de hecho cita a Derrida, filósofo francés, que tampoco era marxista, pero que en aquellos aspectos de Marx sí lo recuperaba.
lo recuperaba. Cita también a Etienne Balibar, que fue discípulo de Althusser y que luego ha seguido un camino distinto al de Althusser, ¿no? Dice que publicó un pequeño ingenioso libro en el que afirmaba que el pensamiento de Marx era extremadamente relevante para el mundo actual, mientras que la filosofía pregonada de la Unión Soviética no tenía ninguna conexión real con Marx. O sea, por eso esto que allí se emitía, la filosofía de manuales soviéticos y tal, no tenía ninguna conexión con Marx. Es el intento de desligar a Marx de lo que han sido las revoluciones socialistas y que de alguna forma han deformado su propio pensamiento, ¿no? Por eso digo que es un poco de liberación, ¿no? Que lo señalan aquí Balibar, que lo señala también este autor, y bueno, el propio Derrida, que sin ser marxista, también recupera Marx. ¿Por qué recupera Marx? Porque se encuentra con que vivimos en un mundo muy polarizado, con una gran división económica de los países, con una diferencia de clases cada vez mayor en los países occidentales, y que eso hace que Marx vuelva a estar vigente. Es decir, oiga, pero es que vivimos en un mundo donde una gran parte de la población mundial vive en el subdesarrollo, en la pobreza, en la desigualdad, y vive sin derechos humanos. Yo, como ahora estoy escribiendo un artículo sobre derechos humanos, la parte económica y social, claro, es que reflexionas y dices, es que hay más gente en el mundo que no tiene derechos humanos que las que tenemos. No del todo, pero los tenemos, por lo menos algunos, ¿no? Pero también con el neoliberalismo se han ido recortando los derechos económicos y sociales. Y como dice Bandana Silva, los derechos son indivisibles, no se acaban en las libertades políticas solo, o derechos políticos y civiles. Tienen que estar los derechos sociales también, y los derechos humanos la Declaración los recoge. Por eso estamos viviendo una merma de esos derechos sociales últimamente en los países más avanzados, y de ahí que también haya surgido una gran literatura sobre la desigualdad. Un tema que ha traído a muchísimos analistas últimamente sobre la desigualdad. La desigualdad que gracias a Piketty pues se ha puesto ahí en el centro del debate. Lo que yo creo que hay que agradecer más a Piketty, que haya sido capaz de poner el debate sobre la desigualdad encima de la mesa, y que sea un autor que haya vendido no sé cuántos millones de ejemplares, un libro de 700 páginas, que fue el primero con fórmulas, 700 millones de ejemplares. Dice, el propio traductor dice, es que no me lo explico. Como si fuera un libro de literatura, ¿no? Y ha creado un debate interesante, tanto entre la izquierda como entre marxistas, como entre las gentes bueno, del mundo académico, ¿no? Pero hay quien lo alaba mucho, por ejemplo, Solov, ¿no? Que es premio Nobel, ¿no? Alaba mucho el libro. Grauman, ¿no? Dijo de él que era el mejor libro de la década, del año, dijo, si no de la década, lo cual es el que lanza porque tuvo más éxito ya cuando se dedicó al inglés que en Francia. Y claro, ha habido otros muchos, y sigue habiendo, gracias, afortunadamente, mucha gente que ha estudiado la desigualdad. Milanovic, Bourguignon, James Galbraith, el hijo de Galbraith, en fin, solo por citar algunos, ¿no? Que son de los autores más relevantes en estos momentos, ¿no? Y claro, la desigualdad pues sí que tiene que ver mucho con el marxismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que de Marx podemos destacar, y es lo que intentaremos en este seminario, aquellas partes que me parecen más útiles para entender el mundo actual tan polarizado, tan desigual, y con tanta gente, con tantas privaciones, en un siglo que hay tantos avances tecnológicos, tantos avances de crecimiento de la renta y de la productividad y de la riqueza, y sin embargo hay gente que sigue pasando hambre, sobrevive de mala manera, y ahí están los flujos migratorios, y no digamos ya los flujos de refugiados, que como yo estoy de sentenciar, todos aquellos que huyen de guerras y que huyen de dictaduras, ¿no? Y de la violencia de género. O sea, todo eso, que es lo que se comprende como refugiado, pues lo tenemos en el mundo actual y lo estamos viviendo día a día, y es uno de los problemas que tenemos planteados, ¿no? Porque es uno de los factores que la ultraderecha está manejando para ascender electoralmente. El miedo al otro, al miedo a los inmigrantes que nos quitan los puestos de trabajo, que nos abaratan la mano de obra, cuando no es así. La mano de obra se abarata por la flexibilización del mercado laboral llevado a cabo por los neoliberales, ¿no? En este sentido. O sea que también es una forma de huir, ¿no? De considerar el sistema, su funcionamiento, y de echar la culpa a los que son víctimas, echarles la culpa de lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Pero es el arma que está utilizando la ultraderecha y la delincuencia, ¿no? Pensando que la delincuencia es debida a los emigrantes y refugiados, básicamente. Entonces, esto realmente pues, es muy, muy preocupante. Bueno, en este sentido estábamos, ¿no? Discutir a más hoy, viendo lo que puede ser válido, lo que no puede ser válido, ya digo, sin dogmatismos, sin
más cerrado, ni mucho menos, sabiendo que Marx estaba limitado. No lo podemos considerar como profeta, ¿no? Porque hay mucha gente que está ahí forzando que hay que demostrar que la tasa de ganancia realmente decrece, ¿no? Porque lo dijo Marx. O hay que demostrar que ya la propia Rosa Luxemburgo la cuestionaba. Hay que demostrar también que la transformación de valor y precios también es válida. Entonces, a veces hay un intento de hacer que Marx siempre tenía razón. Marx era un hijo de su tiempo, con una formación intelectual increíble, eso sí, conocedor de filosofía, luego de Marx, de la economía, ¿no? Que fue gracias a un artículo de Engels. Más realmente, cuando se da cuenta que la economía es importante, es a raíz de un artículo de Friedrich Engels. Y ahí se pone a estudiar economía. Y sus libros últimos, pues claro, están más... una economía que no se puede decir que sea economicista, ¿no? Cuidado, o sea, yo creo que además está siempre presente en la dialéctica, está siempre presente en la visión filosófica, la visión sociológica, o sea, no es un análisis económico como el que conocemos hoy en día, ¿no? Y en ese sentido, pues abarca muchos campos de análisis, el propio Marx, ¿no? Y yo creo que en este aspecto a mí me sigue pareciendo interesante, ¿no? Y cuando acudo a estas biografías, no solamente refresco mis conocimientos, sino también me dan un medio para interpretar la situación actual, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir, entre los keynesianos y marxistas no hay lenguaje y diálogo posible, pero a mí también me gustan mucho ciertos keynesianos, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy pues el hijo de Galbraith, son gente que, y más gente, ¿no? Son Steve King, ¿no? Que antes decía, son gente que está aportando cosas interesantes, ¿no? No solo sobre la crítica a la economía neoclásica, sino también sobre el mundo actual en que estamos viviendo, ¿no? Entonces yo, en este sentido, lo que valoro es la capacidad analítica y argumental y el nivel de los teóricos y no tanto el que seas de una escuela o de otra, ¿no? Y en este sentido no me cierro porque yo soy también, ya digo, muchos poskeynesianos que me gustan. También me leo a algunos conservadores que otros, pero es que me decepcionan siempre. Yo lo siento mucho. Yo a lo mejor es que estoy sesgado, pero me compré un libro a favor de la globalización y tal, a ver, tal. Pero dices, bueno, es que forzan las cosas de una manera que no llegan a entrar del todo. Y estas son las reflexiones que como principio quería hacer, ¿no? Luego ya tendremos ya que ver pues, la evolución del pensamiento de Marx, que hoy he dicho algo, ahora cuando hago de Engels, que luego pues las principales aportaciones de Marx, ¿no? Que yo considero, y luego las controversias que ha habido, ¿no? Un poco las controversias precisamente sobre la tasa de ganancia, sobre la transformación de valor en precio, que han dado lugar pues, a mucha literatura también, la siguen dando en ese aspecto. La teoría de las crisis en Marx, ¿no? Que no sirven las crisis en Marx para entender la crisis actual, y recuperar también. Por ejemplo, hay un economista, bueno, que murió hace poco el hombre, Albater, que también vincula el pensamiento de Marx con la ecología, y sobre todo con los combustibles fósiles, él se dedica más a eso, que también rescata a Rosa Luxemburgo, recupera a Rosa Luxemburgo. Es muy interesante la análisis que hace Rosa Luxemburgo, porque a veces el marxismo de su consumo ha sido mal visto, un poco como te echan abajo, ¿no? Cuando Marx también habló de su consumo, pero echan abajo. O la crisis es por la tasa de ganancia, o la crisis es por la sobreproducción, que también, pero parece como que el subconsumo, pues no, es como que es keynesiano, ¿no? Que es algo que le han acusado también a Suisse y a Baran, ¿no? Muchas veces pues que son más bien keynesianos que marxistas, porque ellos no utilizan. En una clase de doctorado, cuando hablábamos del capital monopolista de Suisse y Baran, que publicó en los años 60, me acuerdo que Enrique Vidaña, que fue alumno mío en la facultad, como estudiante, y luego estaba dando ya los catedrático en Castilla-La Mancha, pues Enrique Vidaña me hizo ver una cosa, dice, es que si Suisse y Baran escriben el libro Capital monopolista, hablando de plusvalía, teoría del valor del trabajo, tasa de ganancia, no venden un libro en Estados Unidos. Ellos se dirigen al público americano, que tiene una formación, como hemos dicho, de economía más convencional, y tienen que utilizar un lenguaje que es el excedente, que es que el excedente crece, que cómo se absorbe el excedente. Claro, eso les ha tildado a algunos de subconsumistas, de keynesianos incluso, ¿no? Un amigo, bueno, era amigo, ya no lo es, pues que en televisión, una vez en la radio, estábamos los dos juntos y yo venía de un congreso de SAPTAD, y allí estaba Suisi, estaba Macduff, estaba Wunderfran, estaba Samir Amin, en fin, estaban los italianos, ¿no? Más del Pichi, del Partido Comunista Italiano, que eran fundamentalmente rafianos, ¿no? Marxistas rafianos. Estaba bueno, ahora no me acuerdo el nombre, y estos que eran casi todos discípulos de Piero Rafa, ¿no? Y allí estaba Abalkin, el teórico de la perestroika,
¿no? Era muy interesante. Había unos debates, los húngaros, por ejemplo, que habían liberalizado la economía antes de que cayera el muro de Berlín y se declarase el socialismo, entonces que les criticaban por haber dado importancia al mercado. Bueno, pues en aquella... Entonces yo estábamos en la radio y comentaba que venía de ahí de Saptat y que, bueno, de una oportunidad de estar con toda esta gente, ¿no? Y además Magdov se acordaba de la visita que hizo a Madrid, que vinieron Suiza y Magdov a la facultad. Y luego estuvimos comiendo, cenando en casa de un compañero, que era la casa de Carlos Olchaga, el ministro de Economía, que la había alquilado, se la había alquilado porque él se había ido entonces a Vizcaya, con el Banco Vizcaya, se la había alquilado este amigo mío. Y dije yo, anda, que si Olchaga se entera que estamos aquí cenando con Magdov, no sé yo, luego vendrá con esto, ¿no? Un poco broma. Y dice, ay, me acuerdo yo la casa que estuvimos, ¿no? Que tomamos vino, me decía Magdov, ¿no? Me decía Magdov. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, claro, yo les saludé porque les hice de conductor con ellos, ¿no? Con Susi, con Magdov, con las mujeres. Entonces, lo llamativo de esto es que en ese congreso yo hablaba, que había estado Susi y tal, y este me reprocha yo que yo siga a Susi y Baran porque eran keynesianos, ¿no? Que no eran marxianos, ¿no? Como un artículo que se ha enfadado mucho el autor, que he tenido que, yo editor en la revista Economía Crítica, y ha habido dos bueno, revisores, ¿no? Lo vamos, y que uno pues lo ha puesto fatal, porque considera a Harvey un keynesiano, por ejemplo, y otro pues le valoraba mucho. Le acusaba algunas cosas, como decir que el autor decía que había marxistas que no comprendían el descenso de la tasa de ganancia. Ya es un poco dogma esto, es decir, yo sí que lo he entendido, pero los que no, muchos marxistas no lo han entendido. Y el que hizo esta revisión pone, no es que no la entiendan, es que no son marxistas. El que no entiende la tasa de ganancia es que no son marxistas, ¿no? O sea, eso es lo que yo llamo fundamentalismo, ¿no? Lo demás, pues mire, se puede discutir, se puede debatir, se debe abrir. Y eso es lo que pretendemos. Aquí tener un más de hoy, pero más abierto. Pues nada, pasamos al debate, si os parece. Aquí no dan ni agua, ¿eh? La persona me trae entre modestos. No, oye, no os preocupéis, no, pero es que yo aguanto. Yo paso sed, como paso mucha sed en mi vida. La gente que está conectada, no sé cómo, si quiere hablar. Eva, a ver, resuélvenos. Normalmente la gente chatea, ¿no? Y pone unas cosas ahí en un chat o levanta la mano, ¿no? Si tenéis preguntas, bien al micrófono o bien. Al margen de los muchísimos campos en los que parece que el pensamiento del Marco sigue teniendo muchísimo interés, si fue un precursor, en fin, actual. Pero para más parece que el conflicto central del capitalismo es el conflicto entre capital y trabajo, ¿no? Sí. ¿Tú crees que en nuestro tiempo ese conflicto sigue siendo el conflicto nuclear, el determinante del que derivan todos los demás en una sociedad cada vez más, en fin, multifacética, diversa, donde hay conflictos de muchos tipos, de raza, de género, de inmigración, de identidad? No, yo creo que no. ¿Sigue teniendo vigencia? No, eso sí que no. Hombre, no es que haya dejado de existir. Lo que pasa es que es un poco de guante blanco, pero hay conflictos, ¿no? De los salarios, los beneficios, hay ciertos conflictos, ¿no? Y lo vemos constantemente, ¿no? Pero para más era el crucial. Era el crucial, porque en aquellos tiempos era el crucial, ¿no? No se debatían cuestiones ecológicas ni feminismo, ni habían surgido otros movimientos sociales que han sido importantes, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos también que tener en cuenta, que claro, no es el único conflicto ahora mismo la contención burguesía-proletariado, ¿no? No es. Yo creo que hay que dar cabida. El problema está si el marxismo lo da cabida o no. Hay quien lo niega, ¿no? Por ejemplo, Naredo, por ejemplo, critica a Marx por valorar el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Y quedarse ahí, pero Bellamy Foster, por ejemplo, rescata textos de Marx que a lo mejor va un poco lejos, como dice Edith Littman, va un poco lejos en ese intento de ver más ecologista, ¿no? Y tiene un libro sobre más ecología y efectivamente a lo mejor va más lejos Bellamy Foster, no digo yo que no, que es un poco el continuador de la revista Monthly Review de Suisse y Magdov, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí que, aunque en el texto de Marx no esté mucho destacado el tema ecológico, aunque Marx sí que trata el tema de la naturaleza, ¿no? La relación del hombre con la naturaleza,
Sin embargo, yo creo que el esquema teórico que más deja, por ejemplo, el proceso de acumulación de capital, sí puede servir para entender el por qué está viendo esta depredación de la naturaleza y todos los problemas que está viendo, ¿no? O sea, un poco siguiendo el esquema de Marx. O sea, no tanto a lo mejor que Marx dijera dejar de decir, que también lo dice, sino que si con Marx podemos interpretar esto a través de este tema, ¿no? El feminismo es más complicado, pero sí que lo hay también autoras. Hay un libro que se llama El marxismo hoy, que precisamente interviene Alvater, entre otros. Alvater es que a mí es un analista que me ha gustado siempre mucho, y Alvater, que es alemán, era. Y en este libro sí que hay mujeres feministas que también vinculan con el marxismo, ¿no? El tema feminista, ¿no? Y bueno, mi amiga Cristina Carrasco, no hacía un análisis marxista, pero sí como el papel que desempeñaban las mujeres en el propio proceso de reproducción de la fuerza de trabajo. Dice, claro, los clásicos y Marx no identificaban el salario por la productividad, como hace la teoría neoclásica, sino como una reproducción de la fuerza de trabajo. Un salario de subsistencia se señalaba, Marx lo vincula más también a condiciones sociales, a contextos sociales determinados. El salario puede subir y bajar, depende de las luchas. Pero, sin embargo, claro, él sí que lo plantea como reproducción, no como productividad, sino como reproducción. El salario de reproducción. En ese contexto, el papel de la mujer puede también desempeñar un papel en el análisis, ¿no? Yo de esto no soy tan ducho, he leído algo para ver si se puede enlazar, pero sí que hay análisis marxistas feministas, ¿no? Quiero decir. Pero desde luego yo lo que sí que creo es que, claro, en el desarrollo que ha habido muchas contradicciones nuevas, que son las que sacan a la luz, ¿no? Con todos estos movimientos sociales y tal, y que la contradicción principal, y ahora la clase obrera, sin embargo, es como más, ¿no? Como acaba el Novecento, ¿no? Con Novecento, que acaban dejando las armas y una pelea así casi amistosa, ¿no? Ya no agresiva, ¿no? Claro, ha mejorado mucho el nivel de vida en Occidente y entonces, claro, la lucha en ese sentido no es tan fuerte como podía ser en aquellos años, ¿no? O ha sido luego en el siglo XX. Claro, pero todas esas facetas, un segundito nada más. Sí. Esas facetas, sin duda, están en mayor o menor medida, quizás no demasiado, pero en alguna medida sí están en el pensamiento de Marx, me parece, ¿no? Los problemas nacionales, los problemas feministas, los problemas ambientales, pero su teoría económica, que es su herramienta para entender el capitalismo, su teoría económica descansa en el conflicto entre capital y trabajo. Sí. ¿Hasta qué medida esa teoría económica es válida en nuestro tiempo cuando ya ese conflicto parece que puede no ser el central, del que derivan todos los demás, ¿no? Ese era el sentido de mi pregunta. Bueno, a ver. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, pero lo que pasa es que yo creo que la contradicción entre capital y trabajo sigue existiendo. Tal vez el conflicto esté atenuado por las condiciones de vida. En Occidente, pero vamos, fíjate en los países del tercer mundo. No, sin duda existe. Su desarrollo. Pero ese conflicto existe. Hombre, ahora lo que pasa es que pues, se puede negociar, se hagan acuerdos empresarios trabajadores, cediendo y tal y que igual. Porque también hay una debilidad del movimiento obrero muy fuerte. O sea, el problema principal es que los sindicatos, no les achaco a ellos todo el problema. Aparte sí, claro, todo el mundo tiene responsabilidad en lo que sea. Pero es que el problema de los sindicatos, aparte de que llega el neoliberalismo y Thatcher lanza ¡pum!, ¿no?, contra los sindicatos y tal, es que las transformaciones del capitalismo son lo que les han debilitado.
mucho. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo fábricas grandes como antes, que es la concentración obrera y que hacía que la gente tuviese fuerza, ¿no? Pues han ido desapareciendo, se han ido segmentando puestos de trabajo, incluso a nivel mundial. O sea, pues, hay muchísimas pequeñas y medianas empresas que suministran a las grandes. Lo que antes hacían las grandes, ahora lo hacen otras pequeñas y medianas. Y luego a más fuera de ese país, ¿no? Entonces, claro, todo eso, ese cambio de estructura productiva ha debilitado mucho a los sindicatos. Entonces, ¿qué ha pasado? Los sindicatos se han convertido en órganos burocráticos con mucho liberado y donde el sector público es el que más inglés lo tiene, ¿no? Y a los profesores, bueno, médicos tampoco, profesores, maestros, funcionarios y tal, son los que, el grueso de los sindicatos. ¿Dónde está ahora la construcción? El metal. Pues sigue existiendo ahí, pues sí, como, pero han ido desapareciendo. La desindustrialización, la deslocalización, ha hecho que los sindicatos hayan perdido los bastiones principales de su lucha, ¿no? Eso no quiere decir, y luego, claro, un sistema se ha desplazado hacia el sistema financiero. Las finanzas tienen una hegemonía sobre el modelo productivo y todo eso pues contribuye a que, y luego la digitalización, la virtualización, cómo se produce la lucha de clases con la vía de ordenador, ¿no? O sea, todo eso ha desmontado todo el tinglado anterior, ¿no? Pero sí, en definitiva sigue existiendo, lo vemos siempre. Sube el salario mínimo. El Banco de España, los empresarios protestan que va a haber desempleo, no sé qué, no sé cuánto. No, tal, sube el salario, pero los beneficios suben más y entonces nada, siguen protestando. O sea, claro, realmente esa contradicción a la vez que existe en la sociedad, ese debate, y hasta el Banco de España, ¿no? Sale, y los hechos le están dando, se le hace una reforma laboral y se hace el trabajo indefinido. Uy, esto para el desempleo va a ser terrible. Y sin embargo se está creando más empleo. O sea, que depende de otras cosas del empleo. Entonces ahí hay una contradicción que también se produce. A un nivel si quiere suave, a un nivel suave, pero la contradicción existe, ¿no? Entre una sociedad que quiere aumentar una parte del salario mínimo o mejorar los salarios en función de la inflación, o otros que dicen que no se puede, que los salarios no pueden subir como dice la inflación porque sería entramos en el círculo vicioso, ¿no? El círculo vicioso, salarios, precios. Por tanto, esa contradicción sigue existiendo, pero ya claro, con otras contradicciones. Yo creo que ahora la del clima, medio ambiente es muy importante, ¿no? Pero eso no significa que la teoría económica del Marx se cae, si esa no es la contradicción determinante. Yo diría que no. Una pregunta aquí. Estamos de acuerdo que hay una contribución fundamental de la economía. Sí, sí. Las máquinas no crean plusvalía, la crea el trabajo. Hombre, fue importante y sí. Y podemos discutirlo. Pero claro, han cambiado esas cosas, pero podemos discutirlo. Gabriel. Estudiar nada más No, pues si no los tienes, ¿no? y esto bien es una cuestión. Porque el marxismo no ha sido capaz de entender la solución, la realidad, los nuevos fenómenos que traen.
Mm. El problema es que el capitalismo va a la catástrofe. Por una parte, por sus propias contradicciones económicas, pero por otra parte, porque se está inventando una clase obrera que va a ser capaz de liderar. Entonces, en esta medida se salta el modelo de producción y pasa al análisis más político de esa contradicción. Pero los nuevos elementos que surgen, lo peor que tiene el racismo son los institucionalizados y que no ha sido capaz de renovar para afrontar los nuevos problemas que ellos tienen. Como no es capaz de hacerlo, yo ahora para entender el mundo lo veo mal, ¿no? Sacar Sí, lo que pasa es que yo lo que pretendo hacer un poco, no se puede, pero deslindar un poco la capacidad analítica, por ejemplo, frente a ese anquilosamiento que se produce desde la Unión Soviética, China, o se produce también en la democracia y tal, están pensadores que a lo mejor estaban ligados como Maurice Dobb, ¿no? Maurice Dobb, el Partido Comunista Británico, se reunían en una sala ahí, me contaba Ángel Tablas que ahí se reunían a veces en el despacho de Dobb, ahí el Comité Central del Partido Comunista Británico, pero eran muy pocos, y ahí se reunían con la tetera esa rota o tal, seguramente. Pero aparte de eso, tú dices, Dobb tal sería, pero luego tiene una capacidad de conocimientos, que destaca Amartya Sen, que a la hora por ejemplo, yo aprendí mucho pensamiento económico leyendo Economía Política y Capitalismo de Maurice Dobb y leyendo Teoría del Valor y la Distribución de Adam Smith, ¿no? Entonces, es una formación analítica que es lo que yo quiero también resaltar. O sea, si nos sirve como profesores, como ciudadanos, más para entender lo que está pasando en el mundo, ¿no? Cómo funciona el sistema. Independiente, por así decirlo, de lo que ha pasado, ¿no? Sino rescatando Marx, el Marx del siglo XIX, rescatando su verdadera teoría y luego las aportaciones que haya podido haber de otros marxistas posteriores que se han tratado de adaptar a lo que ha habido. El capitalismo no ha cambiado, indudablemente ha cambiado mucho, pero la esencia fundamental no, la naturaleza no. Y ahí es donde yo creo que está la cuestión. Yo lo estoy planteando un poco más a nivel de a lo mejor si se quiere nos quedamos un poco en la academia de teóricos, pero es lo único que en estos momentos se puede hacer, ¿no? Ahora, hay una cuestión cuando has dicho modo de producción, claro, Marx, porque la han acusado, es que Marx solo considera 2 clases, en todo caso 3, porque al final habla de los terratenientes. Eso no es así. Pero la respuesta ha sido sencilla y se la han dado varios pensadores. Marx, cuando habla de modo de producción abstracto, señala la contradicción fundamental, la contradicción entre trabajo y capital. Y entonces lo reduce, lo sistematiza a 2, y terratenientes. Pero cuando habla de formaciones sociales concretas, por ejemplo, 18 Brumario, la guerra civil en Francia, la lucha de clases en Francia, llega a citar hasta 7 o 8 clases. Se cita 7 o 8. No siempre son las mismas. O sea, puedes decir que no tiene un número, más no es decir, no, 7 clases sociales hay en el mundo, ¿no? Él habla, pues eso, de las pequeñas burguesías, los comerciantes, los artesanos, va citando.
Entonces, cuando él analiza la realidad concreta, no se reduce a dos, saca a reducir todas las que hay en ese sentido, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que un desarrollo del capitalismo ha hecho que muchas clases de estas hayan ido en declive, pero otras ha surgido una clase media que no está sujeta a una propiedad, pero que son los ejecutivos de las empresas, los medios, cuadros medios, los funcionarios, que ha ido creando una clase media sin ligar a propiedad en un principio. Luego la gente se compró su casa, pero de medios de producción no. Y eso es algo que cambia el tema. También ha habido un debate sobre esto. Yo tengo un libro por ahí que rescato también de Mandel y varios sobre las clases intermedias, que hablaban más de clases medias, ¿no? Que esto que había cambiado en el marxismo también, el hecho de que aparezcan estas clases nuevas que Marx no pudo comprender, porque no, claro, era hijo de su tiempo, no era un profeta, por mucha barba que llevara y mucho aspecto de profeta que tuviese. Entonces, esto yo creo que también es importante distinguir lo que es un modelo teórico abstracto de un modelo de formación social concreta que mal ahí enriqueció, porque incluso con el término dictadura, como dictadura del proletariado da lugar a muchas confusiones, ¿no? Claro, Marx no está hablando de una dictadura, está hablando de una hegemonía de clase. Y dice que la democracia también es una dictadura de la burguesía. Pero Marx, cuando habla de escritos ya sobre el terreno, sí que defiende, lucha contra los poderes autoritarios. Cuando escribe en los periódicos que se recopilan, él sí que lucha mucho contra los poderes autoritarios, no dice... y defiende también valores democráticos. O sea, no es un mar cerrado decir, ¿qué más da? ¿Qué más da si todo es la dictadura de la burguesía? ¿No? Lo que sea luchar contra la explotación y lo que sea luchar contra la opresión política, él lo valora, ¿no? Y lo considera y lo defiende. O sea, que es que a veces lo que pasa es que hemos simplificado un poco por estas deformaciones, ¿no? En mi época se hablaba de democracia burguesa. No, la democracia burguesa, esto es una democracia burguesa. La dictadura es una forma de la burguesía de dominación ante un declive determinado. Claro, ahora, pero si vas a ver con los derechos humanos, el trabajo de Marshall, el sociólogo, no el economista, no sé si lo conocéis, Marshall da una clase en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, en la cátedra Alfred Marshall, o sea, la cátedra del economista, porque ahí, pues eso, también os van a dar alguna conferencia de inauguración de curso, ¿no? Y es cuando se establece la evolución de los derechos y la ciudadanía, ¿no? Derechos civiles que los vincula al siglo XVIII, con el surgimiento de la burguesía, derechos políticos del siglo XIX, que es elegir y poder ser elegido, y los derechos sociales al siglo XX, ¿no? Cuando él además considera que son los derechos sociales los que hacen que la distribución de la renta mejore. O sea, que los derechos políticos que también se han ido ampliando, ¿no? Porque claro, surgen sufragio al final, al principio ¿quién votaba? Los que tenían dinero, patrimonio. Luego los hombres, las mujeres empiezan a votar en el siglo XX. El sufragio universal, el sufragio femenino. O sea, que todos los derechos han ido ampliándose por luchas. No hay derecho que lo hayan dado gratis. Son las luchas del ayer, los derechos de hoy. Entonces, ese esquema de Marshall, él mismo dice que hombre, los derechos se solapan, que es un poco esquemático, que es pedagógico, que por supuesto que los derechos no son también reversibles, como hemos visto con las dictaduras, Hitler, Mussolini, Franco y tal, no son derechos consolidados, ¿no? Pero, por ejemplo, en la edición celebrando los 40 años de este discurso de Marshall, Botomor, un sociólogo marxista, sí dice que le falta la lucha de clases, que los derechos se consigan por lucha de clases. Los derechos civiles son el ascenso de la burguesía, los políticos son el ascenso de alguna manera de la clase obrera y los derechos sociales son también por ese ascenso de la clase trabajadora. Son derechos que se ven reflejando en función, ya digo, de las luchas sociales, ¿no? Y luego, claro, están las sufragistas, pues es el primer punto para avanzar sobre los derechos de sufragio y los derechos de las mujeres, ¿no? Pero claro, es que en la Segunda República, no sé si hubo mucho debate sobre cuando Clara Campoamor plantea la votación, Victoria Kent está en contra. Que es progresista, Victoria Kent, hizo una buena labor como directora general de prisiones, pero ha quedado ahí tapada porque, claro, la idea de Victoria Kent es que la mujer no tenía formación y que era el voto del confesor, y que era el voto del marido del confesor, y que por tanto no sé, había que esperar un poco para tenerlo. Clara Campoamor defendió el derecho de ciudadanía, independiente de si estás preparado o no, el voto de la mujer. Tiene un gran discurso, Clara Campoamor. Pero el Partido Socialista se divide. Es verdad que si no es por el Partido Socialista no sale, porque se han querido apropiar. Isaías Lafuente ha escrito un libro de Clara Victoria que se ha querido apropiar el Rivera, que dijo que gracias a los liberales había conseguido el voto de la mujer, cuando no es verdad. Si no vota el Partido Socialista en parte, o gran parte, no sale, pero era el partido mayoritario en el Parlamento entonces. Pero además es que el Partido Liberal le abandona a Clara Campoamor, no la deja de apoyar, no le vota tampoco el voto femenino. O sea, es que la gente se inventa la historia y dice unas barbaridades
pero ya digo que si no es por el Partido Socialista no sale el voto a la mujer. Entonces, el sufragio costó en la Segunda República, ¿no creéis que era? Y entonces, bueno, es cuando empieza, entonces claro, salir ampliando los derechos en el siglo XX. ¿Eh? Y eso yo creo que también, entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Cómo podemos hablar de democracia burguesa si esa democracia burguesa amplia sus derechos gracias a las luchas de los de abajo? O de las mujeres. Claro, por ejemplo, con las sufragistas inglesas siempre se ha dicho que eran una pequeña burguesía ilustrada. Es verdad que algunas dirigentes eran sus maridos diputados y tal, pero yo vi la película, no sé si la viste, sufragistas, que también las clases obreras se incorporan, las trabajadoras, ¿no? Que trabajaban en lavandería, en las funciones determinadas, se incorporan. Yo esa faceta no la sabía, pero a veces te llegan las cosas y no las pones a... Pues no puedes saber de todo. Y resulta que también hubo mujeres que se incorporaron a la lucha del voto femenino de la clase trabajadora. Pero es que es importante decir cómo pueden decirnos una democracia burguesa si parte de esa democracia burguesa, el voto universal, se ha conseguido por luchas sociales. ¿Eh? También es nuestra democracia. ¿Por qué caíamos en ese error, ¿no? De atribuir a la democracia burguesa como el éxito de la burguesía y no de los trabajadores? No, no, miren ustedes, no ha sido así. Entonces, esos eran pues esos errores que se cometían entonces, ¿no? Toda la democracia es una dictadura de clase y tal y que cual, sea la cual sea y tal. El dogmatismo en el que se caía. Pero eso es lo que yo creo que hay que vencer, ¿no? Es decir, no, es que esto... Es lo que dice Stillman. Stillman dice, claro, es que el término marxismo lo utiliza Engels, porque Marx dijo que no era marxista. Y a partir de ahí ya con Lenin y tal ya se ha ido deformando y ya al final pues no sabemos si combinamos todo. Es verdad que la Revolución Rusa se hace con el nombre de Marx, pero luego deriva, dice Schaff, un marxista polaco, decía que Marx era haber hecho las revoluciones en países subdesarrollados era la venganza de Marx desde la tumba, porque él había hablado de países desarrollados, ¿no? Y así ha salido la cosa como ha salido de mal, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas que se pueden discrepar o señalar, ¿no? Pero no se trata de decir, oye, es que todo lo que ha pasado malo no ha sido de culpa de Marx. Hombre, también es verdad que los partidos obreros, los sindicatos obreros con nombre de Marx también han sido importantes, ¿no? Conseguir derechos, como digo yo, que con todo esto, pues, como decía Haussmann, dice, ¿por qué sigo siendo comunista? Porque ha habido luchadores que han muerto, que tal, que en la resistencia, en esto y en aquello y tal, y que han defendido a esos trabajadores que han luchado contra el fascismo, que se han jugado la vida. O sea, que es que, claro, la historia no se puede reducir si es tan así. Porque ahora yo veo a algunos que, no, estalinistas, no sé qué. Bueno, hay que ver por qué eran estalinistas en esa época, pero claro, no puedes negar esa lucha, ¿no? Que ha supuesto la resistencia, que ha supuesto en España también contra el franquismo, el Partido Comunista y tal, ¿no? Todo eso, independiente a veces de los dirigentes, ¿no? Que haya podido haber, ¿no? Hace Muñoz Molina, hay un libro, una biografía sobre Santiago Carrillo, que es de un autor poco conocido, y le hace el prólogo a Muñoz Molina, y con su brillante literaria tiene un final precioso sobre los comunistas que han luchado por la libertad y por los derechos de los trabajadores y tal, ¿no? Tiene una parte final, dice, independiente de los dirigentes, de lo que se puede opinar de Santiago Carrillo y tal, es esos comunistas que han dado la vida por esto y la cárcel y las torturas y tal, eso ahí está, ¿no? En fin, pero bueno, es lo que hay que ver. Si el valor del trabajo es válido o no, ¿no? Eso lo veremos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay muchas máquinas, ¿no? Pero Mandel decía que por muchas máquinas que hubiera siempre tenía que haber un dedo que apretar el botón, ¿no? Que las máquinas no se ponen solas en funcionamiento, sino que tienes... Bueno, se pueden poner solas, las programas y también, pero... Sí, pero al final es que no desaparece la mano de obra, porque dice, sí, ha ido desapareciendo, pero luego tienes a una cantidad de gente sobreexplotada en Asia que están produciendo todos los chinos y todos los indios y todos los bangladés y todos tal, son una gran... Es que estamos hablando en términos mundiales, la mano de obra sigue ahí. Y si no es por todas las mujeres que han hecho las mascarillas y todo esto, ya me dirás tú, ¿qué hubiera sido de nosotros? Si no se podrían hacer mascarillas en el mundo desarrollado. O sea, ¿de dónde vienen todos los productos? De Asia. ¿Pero quién está trabajando? Las mujeres, básicamente. Mano de obra barata, y por eso Primar puede vender tan barato. Pero es decir, que hay una sobreexplotación en el tercer mundo muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Entonces no podemos decir, oiga, que se acaba la mano de obra, que aquí todo ya es virtual, aquí todo, las máquinas se ponen a funcionar solas, el metro
el metro se puede ir solo, no hace falta maquinista. Me decía a mí Ángel Pérez, que era un líder del PC de Madrid, que él era conductor de metro. Dice que no quitaban al conductor porque la gente eso no le horrorizaba si no fuera un conductor. Pero el ese de Barajas, el metro es el trenecillo, va sin conductor. ¿Cómo? Como los coches, los trenes eléctricos que teníamos nosotros, de pequeño iban sin conductor y vamos. Lo que pasa es que descarrilaban mucho. Pero claro, es decir, sí es verdad. Pero al final dices, no, pero mire, en la pandemia lo hemos visto. Al final ahí estaba la gente en los supermercados, sigue habiendo gente que te lleva ese de Amazon a casa, lo que sea, ¿no? No ha desaparecido, por mucha virtualidad, por mucha digitalización, de momento no ha desaparecido la mano de obra. Ha cambiado, es lo que hay que ver, pero no ha desaparecido. Y luego, a nivel mundial de producción, todo de China y Asia, pues eso es increíble. Sin duda, sigue existiendo. Sí, ¿no? Sin duda sigue habiendo contradicción entre capital y trabajo y sigue habiendo explotación y eso sigue siendo un problema fundamental, ¿no? Pero volviendo al comentario que hacía Gabriel, que me parecía muy interesante, efectivamente, esa interpretación, digamos, estilizada que hace Marx del capitalismo de su tiempo, basado en un modelo abstracto, y que es una interpretación gigantesca, ¿no? Yo creo muy superior a la de cualquier economista de su tiempo, es que efectivamente sí que sirve como herramienta de interpretación correcta y de entendimiento de lo que va a suceder en las formaciones sociales de su tiempo. Mi pregunta es, esa interpretación de un modelo de producción tan estilizado, basado en la existencia fundamentalmente de un conflicto y de dos clases, ¿sigue valiendo para nuestro mundo, en el que por supuesto hay capital y trabajo y hay problemas de explotación, pero sigue valiendo esa interpretación para nuestro mundo? Esa era mi pregunta. Claro, y la interpretación la teoría de la gravedad en la explicación de la materia, probablemente no. Claro. Bueno, por eso digo, es cierto, es evidente que Marx vivió, y se puede pedir a Marx que analice la sociedad del siglo XXI. Pero la pregunta que yo me hacía... Es que es lo que nos estamos planteando en este seminario, la utilidad del pensamiento de no. Pero sí, como en física, no hay que despreciar. Todavía no. En absoluto no desprecio. El tiempo en los cuerpos, mirando una manzana. En Marx, parte del análisis fundamental de Marx sirve para tener elementos, para llamarlo así, para entender la dinámica de la evolución de la economía capitalista e incluso de la crisis actual y en la lucha por el comercio, por el dominio de la economía mundial. ¿Sirve o no sirve elementos de Marx para explicar esto? Yo creo que después hay que entrar y ver qué de esos elementos son leyes, podemos formular como leyes, en el proceso crítico. Que explican en parte y que fundamentan en parte, no quiere decir que tengan la explicación detallada para entrar en detalle. Claro que hay que entrar en detalle y ver los fenómenos de lucha de clases, los grupos de poder, del establishment, hay que entrar en detalle. Pero hay una parte de la formulación de Marx que tiene que ver con la esencia de la explicación del fenómeno, la evolución de la economía, y esa parte, no sé, es lo que tengo que tener en cuanto sigue teniendo un peso, una contribución explicativa. Sí, no, yo creo que, sí, pero yo creo que tenemos que esperar al final del seminario para hablar de eso. Él hizo la pregunta. Yo, a raíz de lo que vais hablando, iba recordando y evocando, es decir, que cuando Marx actúa como periodista, incluso cuando analiza los hechos de la Revolución Española, los artículos que escribe sobre la Revolución Española, o cuando polemiza con los populistas rusos,
sobre el tipo de formación social que hay en Rusia, ¿no? Y hasta qué punto eso da lugar a un escape para saltar al socialismo sin pasar por una revolución burguesa y por un modo de producción capitalista o con la hegemonía del modo de producción capitalista. Ahí no tiene nada que ver con el capital y con estas teorías y con este esquema estilizado. Ahí lo que está actuando es una persona analítica que está viendo la realidad que está a su alcance. Y luego otra cuestión que es interesante también para evocar esto. Cuando Rosa Luxemburgo escribe La acumulación de capital, en lo que yo recuerdo, es una bomba contra el pensamiento de Marx, precisamente porque lo que está planteando es que es imposible la realización de la plusvalía en el modo de producción capitalista. Es decir, que para que el modo de producción capitalista funcione, necesita una periferia en la que extenderse y en la que generar esa acumulación de capital para que haya una posibilidad de realizar la plusvalía. Entonces, eso es lo que estás escribiendo en realidad. No lo formulo nunca así, porque yo creo que era bastante prudente dentro de lo que ella se consideraba también marxista, ¿no? Pero yo creo que es una bomba sobre los fundamentos de esta idea de que se puede analizar en abstracto y de forma estilizada el modo de producción capitalista. No se puede. Si no, independientemente de hasta qué punto está acertada o no al plantear esta idea, de que es imposible la realización de la plusvalía en un modelo de producción abstracto en la que solo haya capitalistas y trabajadores, en la que solo haya posible la acumulación primitiva. Está explicando los sistemas de reducción sistémica de las clases. Llegan a unas ecuaciones que igualan. Con lo cual da la impresión de que si se cumplen esas condiciones el sistema pervive, que es una de las objeciones que has señalado. ¿Cómo es posible que Marx, que considera un sistema dinámico el capitalismo, contradictorio y con limitaciones, llega a plantear unas ecuaciones que de cumplirse el sistema funcionaba? Entonces, claro, Rosa Luxemburgo dice, esto no puede ser. Si el sistema funciona, si se cumplen estas dos, ¿no? Entonces coge y entonces empieza a plantearse cambiar esos esquemas de producción ampliada. Claro, ahí empieza su discordancia con Marx. Y en ese momento es cuando se da cuenta de que no se puede realizar la plusvalía en un mercado nacional. Pero fíjate, el modo de producción capitalista surge en una sociedad concreta y se desarrolla en esa sociedad. Sí, la teoría del imperialismo es cuando se desarrolla Rosa Luxemburgo su teoría del imperialismo, que difiere de la de Lenin. Porque para Rosa Luxemburgo no es una fase del capitalismo, como dice Lenin. Es en cualquier momento del capitalismo, el capitalismo competitivo, sin necesidad de imperialismo, vamos, sin necesidad de esa fase, que sea una fase del imperialismo, sino el imperialismo es una necesidad desde el principio del capitalismo, para extenderse a la periferia, lo cual no va mal encaminada. Precisamente la introducción a la acumulación de capital inglesa la hizo John Robinson, ¿no? Que muchos marxistas lo criticaron, ¿no? Que John Robinson no es marxista, que no está familiarizada con estos términos, no es la mejor más apropiada para hacerlo. Sin embargo, es elogiosa del trabajo de Rosa Luxemburgo, o sea, lo valora. Una economista como John Robinson lo valora positivamente, ¿no? Eso es fundamental. Ahora, yo lo que creo es que Marx sí que deja puertas abiertas, siempre que no se considere una plaza de toros cerrada, sino abierta, para poder analizar el presente con sus esquemas. Por ejemplo, a mí hay cosas que... La jornada de trabajo es un capítulo que me parece muy bueno. La plusvalía relativa. Claro, porque a veces más, pero la plusvalía absoluta no es la relativa. Todo lo que es la acumulación de capital, la originaria y la acumulación de capital, el ejercicio mental de reservas. Y que la economía sea cíclica, que está sujeta a crisis, me parece que son aportaciones importantes. Ciro Lavini, que es un economista italiano más en la vía poskeynesiana, sí que señala que tres cosas que Marx dice es muy importante, que son la visión cíclica, que el ciclo económico Marx lo estudia, lo analiza, las crisis, y que eso es fundamental, que el capitalismo se mueva así. La concentración y centralización de capital también considera, ¿no?, que se ha ido produciendo, y fijaros cómo se ha producido. Ya surge en el siglo XX el capital oligopólico, los oligopolios, cuando ya incluso la competencia imperfecta, Robinson y Chamberlain tienen que ver que no funciona la competencia perfecta. Y luego ya también, no digamos luego, con las multinacionales. Eso dice que es una tendencia al capitalismo que Lavini dice que Marx ahí... Y luego otra, la economía monetaria de Marx, que es a veces la gran olvidada, porque apenas nos hemos adentrado en la explicación de la economía monetaria. Lo hizo esta Cézanne Vinov, ¿no?, por ejemplo, y más gente, a Greta en alguna medida... Pero él sí que resalta mucho la economía monetaria de Marx, también muy importante, ¿no? Claro,
en esto todo ha tenido sus cambios. Claro, en la concentración y centralización de capital, lo que dice Silos Lavini, que lo que no se produce es la desaparición de la media y pequeña empresa. Se ha ido además que se polarizaba la sociedad, ¿no? Y esto dice, claro, eso no existe, pero la pequeña y media empresa sigue existiendo ahí, ¿no? Sigue existiendo. Es verdad que sigue existiendo a veces muy supeditada a las grandes, como proveedores de las grandes, ¿no? Por esa segmentación que se dice a veces, ¿no? Entonces, Mercadona, pero tiene muchos proveedores trabajando para Mercadona, que son más pequeños, no son grandes. Entonces, claro, hay muchas pequeñas y medianas empresas sobreviven por las grandes, ¿no? Y también por la segmentación del proceso de trabajo. Entonces, por una parte, lo de concentración se ha dado, pero la polarización no tanto, porque han surgido clases intermedias, como hemos dicho antes, y luego han surgido también esa pequeña y mediana empresa que funciona y trabaja. Claro, si nosotros, yo siempre pongo el ejemplo del comercio porque es lo visible, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Pues que llegan las grandes cadenas y va desapareciendo la tienda de barrio tradicional, ¿no? Si es verdad que aparecen los chinos, y si es verdad que las grandes superficies que estaban fuera, ahora se dan cuenta ¿no? Que tienen que ir al centro de Madrid. Y ahí llega Carrefour, poniendo Carrefour Express, y no solamente es la periferia ir en coche a comprar, porque hay mucha gente que compra en el barrio. Decathlon igual, Decathlon que era pues, fuera de la ciudad, unas grandes superficies, y ahora se mete en Madrid con las tiendas. IKEA igual, IKEA que es más complicado, pero bueno, ha metido tiendas en Madrid, en Goya, pequeñas, que luego puedes pedirlo ahí a las grandes, no tienes que irte a la periferia a comprar y hacerte el recorrido. Yo nunca he ido a IKEA, pero mi mujer sí, me explica que hay que hacer un recorrido, no puedes salirte como un laberinto, ¿no? Entonces, claro, ves que en el mundo comercial que nos llega más cerca, y está viendo eso, por una parte una concentración, pues que están Mercadona, Carrefour, Día, Aldi, Lidl, todas son grandes empresas, unas alemanas, otras francesas, otras españolas, ¿no? Aquí Mercadona pues es... Pero al final, esos ultramarinos de toda la vida ha desaparecido. Había uno en mi barrio, pero ya ha desaparecido. Había dos. Cuando yo llegué a vivir en Argüelles había dos. Una que tenía mucho cartel, una que hacía esquina y vendía judías y garbanzos ahí en sacos, ¿no? Los tenía ahí en sacos y tal. Era un poco lo tradicional. Pues ha cerrado ya hace bastantes años. Ahora hay una cosa de estas de masajes y de láser para ponerse moreno y esta cosa, ¿no? Y otra que quedaba ya como último reducto, no, quedaban dos. También han cerrado. O vienen los chinos, ahí siguen ahí, o bien lleven los Carrefour Express, pero o se ponen banco, ¿no? Entonces, claro, ahí ves que hay una concentración muy grande, aunque no dejan de desaparecer o se meten de otra manera, ¿no? En el mundo comercial, ¿no? Pero al final quedan pocas tiendas ya autónomas, ¿no? Autónomas, por esa economía familiar que había, ¿no? Luego son franquicias también, o sea, en fin, que todo esto, claro, Marx ahí tiene razón, pero es verdad. Y luego está el tema de la depopulación, ¿no? Que también lo podríamos ver, pues una de las controversias que yo he puesto ahí, que también ha dado lugar a mucha depopulación, si es relativa, si es absoluta, ¿no? Que Marx al final a la depopulación le dedica un párrafo, solo, menos, ¿no? 2 o 3 líneas, pero ha dado lugar a la gran literatura como uno de los errores de Marx, ¿no? Depopulación, y eso ha dado... Ronald Vick tiene precisamente un artículo sobre eso muy bueno, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos mucho tema, ya hemos planteado aquí un seminario, se trataba de presentarlo, ¿no? Y hemos planteado... Estamos anticipando. Sí, sí, No sí. sé si hay algo Porque veo que me vais a hacer estudiar mucho. Ahí se ha desaparecido todo el mundo, ¿no? Porque no hemos sido... había muchos apuntados, han venido pocos, ¿no? Pues si queréis, ya lo dejamos para el próximo día. Sí, si no hay más que añadir, algunos que no han hablado. No, yo simplemente indicar que la ignorancia, me enriquece y el planteamiento pues es un poco sencillo, ¿no? Es decir, yo lo poco que sé de más es que me parece que es un hombre muy preocupado por un problema que había entonces, que era la desigualdad social, la desigualdad económica, la desigualdad política. Trató de buscarle o de darle soluciones o de entenderlo. Yo creo que es un poco la perspectiva que yo me gustaría coger, ¿no? Es decir, esa situación de desigualdad, en el fondo es la lucha eterna en nuestra sociedad humana desde siempre, que es la lucha por los recursos y por la riqueza. Siempre ha habido ricos, ha habido pobres. Hemos avanzado o creíamos haber avanzado mucho en el siglo XX.
nació una clase media que parecía que todos íbamos a tener de todo. Ahora la realidad es que se ha retrocedido mucho. Estamos en un precariado a nivel económico y a nivel social, pues bueno, los derechos humanos cada vez importan menos, que mientras haya partidos de fútbol, pues poco nos importa que Qatar se haya construido y se construya como se construye, ¿no? Entonces, yo creo que Marx, pues a lo mejor no hay que buscar las soluciones en Marx, que posiblemente no tiene recetas, pero posiblemente sí tiene instrumentos que nos permitan analizar, ¿no? Por lo menos eso es lo que a mí me gustaría obtener un poco de estas sesiones, ¿no? Tratar de ver si por ahí tenemos alguna linterna que nos permita ver. Yo creo que sí. Eso sí. El tema de la demanda efectiva. ¿No? Se ha dicho muchas veces que Marx no tenía nada que ver. Claro, Marx, crisis económicas. Las crisis económicas son tres. No. Él saca el tema de la crisis, habla de la tasa de ganancia, pero también habla de sobreproducción y sobrecapital. Llega a citarse su consumo. Pero claro, eso ha sido una herejía dentro del marxismo, como decía yo antes, un poco herejía, ¿no? Marx tiene una frase, una carta a Ruge, creo que es, que dice: el capitalista quiere que los trabajadores suyos ganen lo menos posible para obtener la mayor cantidad de plusvalía, pero quiere que los trabajadores de otros capitalistas ganen más para poder vender las mercancías que este ha producido. Y eso es una frase extraordinaria, porque por una parte pone de manifiesto la necesidad de realizar las mercancías, y para realizar las mercancías hace falta demanda. Por tanto, tienen que ganar más salarios, pero los otros, no los míos, ¿no? Los míos, ¿no? Y eso es, ahí apunta él, si quieres apunta la necesidad de realizar la plusvalía, y por tanto es importante el mercado y es importante el consumo, ¿no? Claro, lo que ha sucedido por tanto Kautsky, que también era tanto su consumista, en ese momento es lógico también, porque las masas como estaban entonces, en el siglo XX al principio. Claro, lo que no se podía uno esperar, o los autores de aquella época, es que apareciera el estado del bienestar, que apareciera el crédito al consumo y se desarrollasen, mejorasen los salarios en función de la productividad. Entonces eso ha hecho que, gracias al crédito al consumo, también la gente puede consumir, o hemos podido consumir más. Si la gente nos hemos comprado una casa es porque hemos pedido una hipoteca. Muy poca gente se la compra en el mundo, ¿no? Y mucha gente viaja gracias a que... Y los bancos, en cuanto gastas una cantidad, siempre te ponen: ¿lo quiere usted aplazar? Si pasas de cierta cantidad, siempre te ponen. Bueno, ahora en la propia máquina del restaurante te ponen si la quieres aplazar o no, ¿no? O sea, siempre te están esperando que aplaces para ver si cobran intereses, ¿no? ¿Qué? De prima. Claro, sí, en el de ciclo está. Anor Seiger tiene una parte que dice: sí que hay una teoría de la demanda efectiva en Marx, ¿no? Sí que la hay en esto, ¿no? Que lo decimos. Pero esa frase también representa mucho las contradicciones de ahora, ¿no? Por ejemplo, con el tema del salario. Cuando te dicen no suban porque entonces no se destruye empleo o no se crea, ¿no? Creo que dijo el Banco Español, no llegó a decir se destruye, pero dijo que no se creaba, ¿no? Claro, es que el salario es un coste, pero también es una renta para la gente que lo recibe, y esa renta es la que permite luego consumir, ¿no? Por eso, claro, ahí esa contradicción también se da hoy en día en la prensa, en los empresarios y tal, ¿no? Alguna vez que me acuerdo en un debate que estaba Borrell hace tiempo, no sé si era en La Clave y tal, que decían los empresarios, salía un tal, no sé qué, Jiménez de la COE, no, es que el Estado gasta demasiado en gastos corrientes. Gastos de inversión tiene que hacer, gastos de inversión. Dice Borrell, hombre, es que un gasto de inversión luego se convierte en corriente. Si yo hago escuelas, hago hospitales, luego la tengo que llenar de profesores y de médicos, enfermeras y tal. O sea, que todo gasto de inversión al final te crece un gasto corriente, ¿no? Pero claro, los empresarios solo querían gastos de inversión, que es donde ellos hacen las casas, hacen los edificios, hacen tal, pero luego los gastos corrientes el Estado debe gastar en eso, ¿no? Sí, el programa Madrid lo resuelve todo. Y así el ayuntamiento también nos tiene levantado la Puerta al Sol, que yo digo, pero bueno, sí, ya estaba bien. Ahora, yo es que voy al teatro y entonces paso por la Puerta al Sol, porque ahí tengo el Comedia, el Español, me pongo porque dijo, es que ya hace poco con la estación esta que se creó, porque las necesidades sociales que hay,
aquí viene a hacer otra vez la reforma a la Puerta del Sol. Y luego encima, claro, todo para darle negocio a las constructoras. A los Florentino, a los Villarmir, ¿no? Sí, todos los amigos suyos. Es que no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, ahí es otra cosa que tenemos que ver, ¿no? El tema, los cambios y transformación del capitalismo. Pero dice una frase, John Robinson, dice, por a mí me gusta John Robinson, a pesar de todo me gusta, yo soy muy... Además, creo que era terrorífico. Me cuenta Ángel Tablas que se metía en la clase del profesor de microeconomía y le empezaba a criticar todo, a desmontárselo, ¿no? Y el otro lo echaba de clase. Así que esto no pinta aquí nada, ¿no? Decía una frase que dice, Alfred Marshall es la complacencia con el capitalismo, ¿no? Keynes planteó reformarlo para que sobreviviera. Y Marx, tratando de destruirlo, lo explicó perfectamente. Que es lo que yo creo que tenemos que ver, que lo explicó tratándolo de destruir, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias a los participantes, ¿no? Sí, sí, sí. Yo con un año más ese día. Yo nací el 20 de noviembre. Nací el 20 de noviembre. La gente no se lo olvida. Cuando nos murió Franco y tal, a los 3 días vuelvo y dice, ha sido una fecha histórica, el 20 de noviembre, pero no sé qué se quedan porque ha muerto Franco, porque es mi cumpleaños, si no me hubiera sido yo. Se quedan todos perplejos. Bueno, me habías